Cuando el fenómeno Ronaldo ya había demostrado y dejado todo por su país, la población brasileña se preguntaba en gran manera quién podría ser el sucesor de semejante figura. No pasó mucho tiempo cuando un aguerrido, corpulento y talentoso joven dijo presente a su patria, y este era Adriano Ribeiro. No había aprendido a caminar muy bien cuando una pequeña pelota pasó a ser su juguete preferido, cuenta su padre, que en paz descanse. Los que lo recuerdan de pequeño comentan que era un niño muy alegre y sociable y que nunca dejaba el balón de lado aunque fuese para comer. Nació y creció en las muy humildes favelas de Río de Janeiro, en concreto en la de Vila Cruzeiro. Esta era una de las más peligrosas. En ella hasta hace poco tiempo se cometían un tercio de los crímenes del país brasileño. Pero bueno, como sabrán, el fútbol en Brasil es mucho más que un deporte, es mucho más que un entretenimiento, es casi una necesidad. Forma parte del patrimonio cultural de ese país. Incluso podría decirse que es la profesión mejor vista por todos. Y esto el pequeño Adriano lo llevaba en la sangre. Sus padres, al ver tan nivel de compromiso para con este deporte, decidieron inscribirlo en una escuela de fútbol de su barrio. Aquí el joven Adriano comenzó a desarrollar partes de las cualidades que le harían saltar al estrellato, pero también comenzó a encontrarse con la crudeza de la vida en aquellas favelas. Le tocó ver perturbantes situaciones cuando era niño. Estas cosas lo atormentaron y de cierta forma desarrollaron en él una actitud violenta. Algo que lo impactó y lo dejó con cierto trauma fue cuando a su padre le dispararon. La bala rozó en la cabeza y perforó ligeramente el cráneo de su padre. Esto fue en el año 1992. Por milímetros la bala casi penetra totalmente el cráneo, cosa que dejó graves secuelas y que pudo haber dejado huérfano al futuro crack mundial. Todas estas situaciones y las crudezas cosas que le tocó ver hizo que Adriano abrazara aún más el fútbol. Ese era su consuelo en medio de las drogas, el alcohol y la prostitución que se manejaba en las calles donde vivía. Esta infancia dejó a Adriano una marca imposible de borrar. Al poco tiempo de haber estado en la escuela de fútbol de su barrio, allí un entrenador físico del club Flamengo vio su calidad como jugador y le sugirió que se uniera a las divisiones inferiores de este club. Así fue como en el año 1997 Adriano ingresó a jugar entre los juveniles de la escuadra roja y negra, hasta que tuvo la edad suficiente para participar en el torneo mayor. En el año 1999 fue elegido para participar en la Copa Mundial Sub-17 junto a la selección de Brasil, y para su sorpresa lograron el campeonato llevándose el trofeo a casa. Ya en el año 2000 Adriano pudo hacer su debut en la primera división del fútbol de Brasil. Debido a su increíble capacidad para el juego como delantero en el Mundial Juvenil, los directivos del equipo del Inter de Milán desesperadamente decidieron ficharlo cuanto antes. Es así que en el año 2001 ni siquiera pudo terminar bien el campeonato local de Brasil cuando Adriano fue presentado como el nuevo delantero del Inter de Milán. Al finalizar el año y luego de acomodarse en Italia, Adriano fue cedido en préstamo al equipo Fiorentina por el plazo de la temporada del año 2002 completa. Allí se vivieron las primeras actuaciones descomunales del emperador. En ese entonces ya comenzó a desarrollar ese físico de pura potencia. Muchos veían en él un talento privilegiado para este deporte. En todas las competiciones sumó 44 partidos y 32 goles, cifra de escándalo que obligaron al Inter a sacarlo de esa lista de préstamos e incluirlos definitivamente entre sus jugadores titulares. Allí se empezaron a dar cuenta que tenían en su propiedad al nuevo Ronaldo. En el año 2004 Adriano fue elegido para participar en la Copa América junto a su selección nacional. Al fin el novato estaba entre los grandes y su asombrosa potencia al jugar hizo que el público empezara a verlo como el sucesor del fenómeno. No fue sorpresa para nadie cuando ganaron y se llevaron la copa a su territorio. Después de todo, esa era la época cuando Brasil sí que daba miedo. En ese mismo año en Italia apodaron a Adriano como el emperador, sí, en honor al conquistador romano del mismo nombre. A su vez disfrutaba del galardón como el gran goleador de la Copa América. Aquí podríamos decir que comienza la era dorada de Adriano Ribeiro. Elogios, títulos, dinero, fama mundial y sobre todo se avisoraba un futuro todavía más próspero. En estos años no se le veía un límite, ya compartía la gloria con los grandes futbolistas brasileños de la historia. Eran sin duda alguna tiempos felices que desgraciadamente duraron muy poco. Desde el año 2006 las cosas no fueron tan bien para el crack brasileño. En el estrepitoso fracaso
de Brasil en el Mundial 2006 fue el inicio del declive. Primero sería en su selección, donde ya no volvió a brillar, solo tuvo una convocatoria en la Copa del Mundo. Esto solo se vio como un traspiés, ya que en el Inter en ese mismo año se perfiló de manera completamente ganadora, donde Adriano ya era la figura indiscutida. De su mano y gracias a sus goles el equipo consiguió la Copa de Italia, la Serie A y la Supercopa de Italia. En ese momento, luego de haber conseguido los títulos mencionados, una actitud indisciplinada empezó a apoderarse del jugador. Allí sus pensamientos lo llevaron a convencerse a sí mismo que él era el merecedor de ciertos privilegios, como el de llegar tarde o faltar a los entrenamientos, emborracharse y no salir de las discotecas, además de lidiar con problemas familiares y de alto calibre, ya que no eran buenas las noticias que le hacían llegar desde el barrio infernal donde creció. Eran muchas cosas pasando al mismo tiempo, donde tras conflictos y peleas de él con los entrenadores lo llevó a bajar de condición en una escandalosa manera. El ex capitán del Inter, Javier Zanetti, para ese entonces era como un hermano mayor para Adriano dentro de su carrera en el fútbol. Zanetti cuenta que estuvo en el peor momento en la vida del brasileño, y este fue cuando le dieron la noticia del fallecimiento de su padre. El argentino estaba presente cuando Adriano atendió la llamada que sepultaría su carrera. Javier Zanetti cuenta lo siguiente: cuando recibió la llamada telefónica sobre la muerte de su padre, estábamos en la habitación. Descolgó el teléfono y comenzó a gritar de una forma que nadie, pero absolutamente nadie puede imaginar. Todavía me estremece aquel momento. Desde aquel día me sentí de cierta forma más ligado con él. Era como una especie de responsabilidad ayudarlo en lo que fuese. Desde ese momento lo empecé a ver como un hermano menor. Él continuó jugando al fútbol, pero ya no era el mismo. La poca motivación que tenía le alcanzaba para anotar de vez en cuando algún gol, y esto se los dedicaba a su padre al señalar al cielo. Me pude dar cuenta que en el fondo seguía siendo un niño al cual el peso de la gloria se le vino encima. No pude evitar que cayera en depresión, no pude sacarlo de aquel túnel, y esa fue mi mayor derrota como capitán y como su hermano en la cancha. Me sentía impotente verlo de esa manera. Luego de esto y de las fuertes discusiones con los entrenadores, se regresó a Brasil. Fue cedido para jugar en Sao Paulo y de cierta forma estar en su casa le sirvió para calmar el torbellino de cosas que le venían pasando. Pocos meses después regresó al Inter, asegurando que regresaba como la estrella de antes. Estas palabras no se tradujeron en el campo, ya que no mucho tiempo después cayó de nuevo en una depresión. Su expareja Joana Machado confirmó la terrible vida del emperador y su grave problema con el alcoholismo. En plena temporada con el Inter, el jugador se desapareció por un tiempo. Lesiones, depresión y el alcohol selló el fin de Adriano. Para el año 2009 el equipo rescindió su contrato con el futbolista y este se regresó de nuevo a su casa en Brasil. Según él, esto sería como un retiro familiar para volver a sus orígenes, y en un inicio así fue. Lo podíamos ver pasado de peso y sin velocidad, pero aún con cierto talento el emperador tuvo su temporada en el club Flamengo. Con 27 años aún podía soñar con volver a recuperar su figura pasada. Esto lo llevó a firmar en el año 2011 con la Roma, en lo que sería su vuelta a la élite absoluta. Pero de nuevo la desilusión tocó la puerta. Aquí sufrió de varias lesiones, solo llegó a disputar 8 partidos y no marcó ni un solo gol. Decepcionado volvió al Corinthians de Brasil, pero aquí ya se paró todo. Se rompió el tendón de Aquiles y se desvaneció cualquier esperanza de mejora. De nuevo se refugió en las favelas donde creció, y el junte con las malas compañías empezó a generar polémica y decepción por los fanáticos de siempre, y en el fútbol prácticamente desapareció. A lo largo de su corta vida pasó por muchos traspiés. El jugador señala que el fallecimiento de su padre fue lo que verdaderamente lo hundió. Solamente él sabe cuánto sufrió. Luego, en el año 2016, el club estadounidense Miami FC intentó tenderle la mano, pero este solo jugó un partido y ni siquiera viajó a los entrenamientos. En el año 2017, durante un amistoso entre estrellas, el jugador afirmó que deseaba volver al fútbol profesional. Esto al siguiente año 2018
2018 y que estaba entrenando duro para ello, cosa que animó a los seguidores, pero nada se concretó. Otros portales web afirman que está en conversaciones con algunos equipos en Brasil, pero esto solo sería para retirarse en buena manera del deporte que le brindó una oportunidad dorada, una oportunidad que se vio frustrada por el dolor de una gran pérdida familiar. Luego los vicios, su actitud conflictiva y el desinterés enterraron el futuro inigualable que Adriano tenía en este deporte. A pesar de esto, su corto trayecto siendo la figura del club italiano lo llevó a ser homenajeado como uno de sus más grandes jugadores. Esta ha sido la dura vida y difícil historia del emperador brasileño Adriano Ribeiro.